Bueno, nuevamente le damos la bienvenida al actuario Arturo Blancas, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Él es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad. Cuenta con cursos de especialización en el Instituto Nacional de Estadística de España sobre muestreo y contabilidad nacional. Tiene amplia experiencia de casi 30 años en programas de generación de información estadística y geográfica. También ha desempeñado el cargo de director general de estadísticas económicas del INEGI. Se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social y como administración central del programa de actualización y registro del RFC en el Servicio de Administración Tributaria, además de muchos otros cargos que ha ocupado a nivel nacional e internacional. Arturo además fue profesor de la Facultad de Ciencias hace muchos años y pues eh, le damos la bienvenida a su casa, así que con un fuerte aplauso. Gracias, Jaime. ¿Se escucha? Sí. Bien. Gracias, Jaime. Pues sí, estudié aquí en esta facultad, no con esta escenografía, con una escenografía. Me tocó todavía empezar, entramos hace 50 años, mi generación y yo, que éramos pues pocos, y nos tocó todavía empezar en la antigua facultad, que espero que algún día sepan que había otra facultad en la Torre de Ciencias, ahí juntito estaba la Facultad de Ciencias, y ya me recibí aquí en esta facultad, y aquí trabajé también durante pues casi 10 años en esta facultad, con otra fachada totalmente diferente, que si me dicen aquí que llega a donde era tu cubículo, la verdad no sabría muy bien cómo llegar. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación, pues ahora sí que aquí a mi casa, porque aquí estudiamos, y la idea que tengo es presentarles no tanto cómo se hacen las cosas, y es decir, cómo las van a hacer ustedes cuando salgan, sino un poco cómo conocer un poco de nuestro país a través de elementos estadísticos. Todo lo que les voy a presentar aquí, abajo, atrás, trae todo un esquema estadístico, matemático, donde se plantean los resultados y de donde salen este tipo de cosas. La estadística no tiene sentido si alguien no utiliza los resultados. Y la idea es de decirles un poco que este tipo de resultados pues se utilizan en el país por muy diversas pues instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, mucha gente utiliza este tipo de información. Y la idea es hacerles digamos, un panorama muy rápido de cómo se puede ver a México desde diferentes ópticas si utiliza la información que se produce en el instituto, en el INEGI, pero también les voy a mostrar algunas cosas que no se producen necesariamente en el INEGI, pero que también forman parte del sistema estadístico nacional. Primero les voy a platicar brevemente de la importancia de la información, después de la población, la actividad económica, mercado laboral, pobreza, inseguridad, educación, TICs, y también el impacto en el medio ambiente y algunos efectos de la pandemia, que tuvimos, que por cierto nos cambió toda la historia, no solamente la historia de la información, sino de cómo hacer la información, porque por la pandemia pararon al INEGI durante más de un mes y no pudimos ir a levantar información. Entonces tuvimos que hacer diferentes cosas y pásenle, acá hay más lugares. Y pues es lo que les voy a platicar. Insisto, no les voy a platicar de cómo se hace la información, sino les voy a platicar de la información, ¿sí? Atrás de esto hay mucha información, muchos métodos estadísticos, muchas cosas de cómo hacer la información para que tenga calidad
La información en todo el mundo no es solamente de que ahí hacemos cualquier cosa, tiene que tener ciertos atributos. No voy a hablar de eso, pero toda la información que les voy a presentar está sujeta a que cumpla ciertos atributos que están publicados en su información correspondiente. ¿Qué es la información? Alguien que me diga, lo voy a regresar. ¿Qué es para ustedes la información? Y si me pueden decir de una vez con el apellido de información estadística, mejor. Uno por uno, porque si no, no entiendo. ¿Qué entienden por información? La que nos dan en las noticias, sí, correcto, es una parte de la información, por eso le puse el apellido estadístico. ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué les sirve saber que el promedio de calificaciones de la Facultad de Ciencias en el semestre X es de 7? ¿Qué les dice? Ya, por lo menos podemos incluir 7 parámetros de tiempo. Bien. Es importante la evolución de la información de los fenómenos para medirlo. ¿Para qué? Para tomar decisiones. En eso estamos claros de que la información, nada más por tenerla, como que no da mucho. Sin embargo, la información se le define así como es el dato en contexto. En un contexto determinado, los datos no salen de la nada, significan cosas. ¿De acuerdo? Pero también responde preguntas, también permite conocer comportamientos, como bien lo decía su compañero, patrones, ubicaciones, tendencias de distintos fenómenos, ya sean económicos, sociales, demográficos, los que ustedes quieran, ¿sí? O de los fenómenos, digamos, de las calificaciones de los estudiantes. Y una de las cosas más importantes es que la información es fundamental para la toma de decisiones. Tomar decisiones sin evidencia, ahora sí que ya no es cool, como dicen ahora los chavos. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido tomar decisiones importantes en cualquier índole sin evidencia. Y la evidencia la proporciona la información. La información fundamentalmente estadística. Bueno, esta me la voy a saltar, es la definición del INEGI. Lo único que quiero es decir lo primero. Somos un órgano constitucionalmente autónomo, ¿sí? Que se rige exclusivamente por una junta de gobierno, a la cual desde hace poquito participo, y ahí tomamos las decisiones sobre la institución. No somos una institución de gobierno, somos una institución de Estado, es decir, nos debemos a todos los usuarios y no al gobierno. No sé si queda más o menos claro. Somos como el Banco de México, ¿no? Somos autónomos, constitucionalmente autónomos, y nada más déjenme decirle una cosa importante. Somos de los pocos países en el mundo, y los cuento con una mano, y tal vez me sobran dedos, autónomos constitucionalmente en la legislación correspondiente en cada uno de los países. Esto nos ha dado mucha fortaleza como institución. No somos autónomos en presupuesto, porque no vendemos la información. Si la vendiéramos, pues, a lo mejor sí somos autónomos también, pero pues imagínense como que estaría muy mal que para que ustedes supieran el PIB, pues nos tuvieran que pagar. Pues como que estaba mala onda, ¿no? Entonces, por eso no somos autónomos, digamos, presupuestalmente. Pero todo lo demás somos autónomos y sobre todo técnicamente. Llevo muchos años en el instituto y pues nadie nos ha dicho cuánto debe de valer X o Y. Puede estar mal o bien, no pueden creerle o no, pero nadie nos lo dice de afuera. Y bueno, pues y una de las cosas importantes es que nos regimos a través de también órganos consultivos, órganos que nos permiten estar en contacto con la sociedad, estar en contacto con todos los usuarios a través de diferentes comités técnicos donde llegan y nos dicen, me gustaría saber tal cosa, me gustaría saber tal otra, y se van juntando la información para poderla hacer y satisfacer
las demandas de información del país. Bueno, ¿cuántos somos en México? Habitantes. ¿Cuántos? Un número. 130, ¿qué? Ah, bueno. El último dato censal es 129. Pero me interesa que vean lo que decía su compañero, la evolución. Vean cuántos éramos en 1895, que fue el primer censo de población en nuestro país, de la era moderna, hasta el 2020. Y vean ustedes cómo es la tasa de crecimiento, que son los puntitos rojos que vienen en la parte de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente en la revolución se bajó la tasa de crecimiento, pues se bajó la población y después empezó a subir. ¿Y qué es lo que va pasando? Va a bajar. ¿Por qué está bajando? Porque la fecundidad ha bajado de manera fundamental. ¿Sí? Esta es la estructura de la población. Esto ya lo vieron en demografía, los que ya llevaron demografía, si es que se lleva demografía. Si no, bueno, eso es una pirámide de población. En un lado están los hombres, en otro están las mujeres, y son grupos quinquenales de edad. ¿Sí? Y son la población que tiene cada una de los grupos quinquenales. Pero les presenté 2020, que son los amarillos y verdes, y en 2010 es la línea roja o rosita, y la verde o azul es el año 2000. Vean en solamente 20 años cómo ha cambiado la población. ¿Hacia dónde tendemos? Pues a que haya menos jóvenes, el peso de los viejos más fuerte, ¿sí? Y los niños pues están ya brillando por su ausencia. Me refiero a que ya la pirámide se está haciendo para abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, insisto, la tasa de fecundidad ha bajado. No voy a dar las explicaciones de por qué sí, por qué no, o sea, es lo que vengo a dar información. Y que atrás de esto fue hecho por gente que sabemos demografía, que sabemos hacer el censo de población, que se sabe validar el censo de población, etcétera, etcétera, y que se necesita saber todo lo que ustedes están aprendiendo y muchas otras cosas más para poder llegar y entender este tipo de cosas. La presentación, pues relativamente se puede hacer con cierta facilidad, pero el crear a veces los datos son más difíciles que entenderles. Esto es el porcentaje de la población en el 2010 y en el 2020 de cada una de las entidades federativas, ¿no? Entonces, pero de la población de 65 años y más. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues, ¿dónde están los viejos, no? Pues sí, los viejos estamos aquí. Y digo viejos porque tengo más del número que dice ahí. Entonces, ahí estamos, ¿no? Estamos más en Ciudad de México, pero fíjense, Veracruz, por ejemplo, es interesante, hay también un porcentaje de viejos. Y pues, en Quintana Roo, pues allá está, ya no hay chavos como ustedes o más jóvenes. ¿Por qué? Porque son polos de desarrollo claros. Sí, Baja California Sur, por el turismo, y Quintana Roo igual, son polos de desarrollo económico. Ahí se ve, claro, y esto implica que hay cada vez más peso de la población joven. Es una gráfica un poco rara, pero si tomo los grupos de edad y hablo de las proyecciones de población, que son las proyecciones de población que acaban de sacar el CONAPO de 2020 a 2070, y son digamos, 4 grandes grupos: los niños, el grupo café, después los jóvenes de 12 a 29, que ahí están casi todos ustedes, ¿sí? Y los adultos de 30 a 59, y las mayores, que allí estamos, y estamos creciendo. ¿Estamos creciendo en qué? En participación. Esto es la participación de cada uno de los grupos en cada uno de los años. Entonces, tendemos como población, como país, tendemos al peso más fuerte de la población vieja, ¿sí? Y el peso cada vez menor de los niños.
¿sí? ¿Qué nos impacta esto? Ya llevaron seguros y ya llevaron primas de seguros y todo el rollo, ¿no? Al menos, ¿no? ¿Qué bronca ven aquí para los seguros? Menos, como va a haber menos gente joven, esa gente, como hay menos gente joven, no va a haber tanto, no van a necesitar un seguro a futuro, pero sí van a estar muy bien y cada vez van a. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven? Si ustedes fueran los directores del Seguro Social en la parte por los que tengan que firmar los balances actuariales, que supuestamente para eso nació la carrera hace muchos años, sí, la carrera de actuaría, la de matemáticas aplicadas, pues esa es otra historia, pero la de actuaría nace un poco para eso. Y si fueran los directores de pensiones del Seguro Social, verían esta gráfica y se deberían tirar al piso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día van a tener que hacer más pago de pensiones y con menos gente que la sustente. Ese es un problema de nuestro país importantísimo, que a veces se le da poco peso, pero pues yo ya resolví mi problema, ¿eh? La bronca van a ser los de ustedes, o tal vez sus padres o algo. ¿Por qué? Pues porque cada día la población adulta y la población que tenga más de 65 va a pesar más y los niños menos, y entonces se va a requerir que ustedes pongan más lana para ayudar a la manutención de los padres o de los abuelos o de quien ustedes quieran, pero se va a tener que pagar un poco más. Y ese es un tema ahí importantísimo que tenemos que visualizar ustedes como futuros actuarios o matemáticos aplicados que tengan que resolver esto. Es una broncota que ya se viene desde hace tiempo y que mi generación no lo hemos resuelto. Pero bueno, discúlpenos. Bueno, no tengo otra cosa que decir más que, pues bueno, ahí está, pero pues bueno, es el tema. ¿Y qué ha pasado con la economía? Bueno, pues que la economía, se me olvidó decir que somos el país, el país número 11 en términos de población. ¿Y cómo somos en economía? ¿Seremos antes o después? Pues somos el lugar 14 de 195 países. Y ahí viene el PIB, que es el valor agregado que genera el país, ¿sí? Ese valor agregado, pues es, digamos, lo que producimos menos lo que nos cuesta producir, de todas las actividades, incluyendo la educación. Y ven ustedes, nuestro PIB anda por ahí en el lugar número 14 de 1462. Estos son pesos no mexicanos, son dólares en términos de paridad de poder de compra. Sé que estoy hablando en chino, pero para podernos comparar entre países necesitamos tener lenguaje común. Así como pues, unos hablan inglés, otros francés y otros español, pues si nos queremos comunicar y comparar, pues tenemos que hablar el mismo idioma, al menos, ¿no? Que no sea el de señas, pues para que podamos entendernos. Y bueno, pues esto, atrás de cálculo el PIB en todo el mundo, hay todo un proceso de homologación. Este es uno de los indicadores más criticados últimamente, desde hace 10 años, y que hablan del GDP o el Beyond GDP, etcétera, 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 que dicen que no mide la riqueza del país, no mide el bienestar del país. Totalmente de acuerdo, no está hecho para eso. Es crecimiento económico de los países. Y es el indicador más utilizado en todo el mundo en los últimos 50 años. Es el que nos permite compararnos entre todos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hubo Naciones Unidas y sacó una serie de manuales para que todos los países nos ajustemos a esa medición. Y no podemos en México quitarle y en otro lado ponerle, porque si no, pues no somos comparables. Y pues lo que sí, nada más vean la idea, la diferencia entre los dos primeros,
que ya son bastante numerito, y después el siguiente, ¿no? De 17 a 4. Y es pues un gran país como lo es Japón. Entonces somos el 11 y el 14 en economía. Pero si lo vemos como PIB per cápita, nos vamos hasta el lugar 76. ¿Qué es eso? Dividir el PIB entre las personas y tan. ¿Sí? Y nos bajamos hasta el 76. ¿Por qué? Pues porque somos muchos comparado contra lo que generamos. Esto habla, que seguramente los que ya llevaron de economía le entenderán, al concepto de productividad, que también es otro esquema que trae estadística atrás. ¿Sí? Y pues si fuéramos más productivos, con menos, generaríamos más. De eso se trata, pero pues ahí estamos. Este es el Producto Interno Bruto en números en el año 2023. 30 billones de pesos es lo que genera el país al año, o al menos en este 2023, de pesos corrientes. ¿Esto qué es? De pesos de los que cargamos todos, algunos más, otros menos, pero son de los mismos pesos de este valor. No son los mismos pesos si los queremos echar para adelante o para atrás. Sería diferente, ¿no? ¿Eso significa algo? Pregunto, porque si nos tenemos que salir, pues vamos, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa genera más? ¿Qué actividades generan más en el país? ¿La agricultura? ¿Las fábricas? Pues vean que las secundarias son todo lo que es manufactura, construcción, petróleo, minería, electricidad, todo eso es secundario. Primario es agricultura, ganadería, caza, pesca. Bueno, caza con Z, no caza con S. Y las terciarias son todos los servicios, incluso gobierno, incluso educación, todo esto es lo que genera mayor valor agregado. Somos una economía totalmente terciarizada, aunque cada día estamos regresando con un peso mayor en la manufactura por las exportaciones. Ahorita digo algo. Y esto no estoy diciendo otra cosa más que estadística, más que información que se genera con los métodos que aquí el grupo de estadísticos de la facultad les está enseñando y que algún día les van a aplicar. Así como a mí me lo enseñaron hace 50 años, pero también me los enseñaron. ¿Esto qué es? El Producto Interno Bruto, miles de millones de pesos, pero ya fijo el valor. Tenemos que, para poder hacer esta gráfica, no podemos hacerlo a pesos corrientes, ¿verdad? A pesos corrientes me refiero los pesos que cada año son los que ganan las personas. ¿Por qué? Pues porque no son los mismos. Porque antes, con un peso, yo podía venir de mi casa a la facultad. Y ahora con un peso, pues no sé qué me compre, si es que me compro algo, ¿no? Es muy diferente los pesos de ahora que los pesos de antes. Entonces se tienen que fijar cosas y hacerlo comparable. Esto está con pesos de 2018 y comparados hacia atrás y comparados hacia adelante. Vean ustedes cómo la pandemia nos causó una caída terrible, ¿no? Pues sí, porque se frenó toda la economía y en todo el mundo, no solamente en México. Y les voy a mostrar que es la caída más fuerte en la economía nacional, ¿sí? Que se ha dado en nuestra historia. Estos son actividades secundarias, actividades terciarias, ¿no? Cómo se han ido cayendo. Y vean ustedes el 2020. Se cayó. No hubo crisis. Ustedes tal vez no sepan mucho lo que es crisis, pero mi generación vivíamos en crisis económica prácticamente permanente. Había momentos en que era más la inflación que el interés bancario. Échenle una pesadita qué significa eso, pero era un rollo para nosotros. Bueno, aquí los compañeros también están muy jóvenes, pero para mi generación era otra historia. Y vean cómo se ha ido moviendo. Es cómo se mueve la economía. Insisto, atrás de esto hay economistas, hay actuarios, matemáticos, una gran cantidad como lo comentaba, de economistas, para que se entienda esto y se puedan aplicar los métodos que los
internacionales, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, etcétera, 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 nos implican a todos los países para podernos comparar. Bueno. Inflación. Este es un tema que todo el mundo dice que la inflación no sirve y nos dicen de cosas porque van al súper y pues ven que depende de su súper, pues hay algunos que les sube más el precio y a otros no. ¿Qué creen que sea la inflación? Así, de bote pronto. ¿De cuáles precios? ¿Y qué es una canasta básica? Perdón, te estoy haciendo examen sin avisar. Claro, reuniendo todas las necesidades ya en servicios, productos de consumo alimenticio, etcétera, que más con la inflación. ¿Cuál crees que sea el producto de la canasta básica que pesa más? ¿Cuál creen que sea el más pesado en la inflación? El producto que sea el más pesado. ¿Qué quiere decir más pesado? En el que gastan más las familias. Claro, depende de las familias, si están en el nivel 1, ¿verdad? O en el nivel 10, en el decil 1 o en el decil 10. Pero así de bote pronto, ¿creen que gastan más las familias? ¿Creen que gasten más en el súper? Pues algunos sí, ¿no? Depende de qué súper vayan y lo que tengan. Es cierto, se gasta mucho. Pero ¿saben cuál es el más pesado? La vivienda. Sí, las familias gastamos más en vivienda, en pagar la renta o en pagar la hipoteca o etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues no se ve en el súper, ¿no? No compran una casa en el súper, ¿no? Entonces, y esa es de las cosas más pesadas y que nos cuesta mucho trabajo decírselo a la población, de que no solamente la inflación se ve en el súper, ¿sí? Sino que se ve también en otras cosas. Está la casa, la gasolina, la electricidad, se gasta una buena lana. Sobre todo si viven en el norte, que ya saben que en el norte, cuando hay, cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlos del cuento largo, vean ustedes la inflación. Aquí está los 80 cuando yo tenía su edad o menos o más, ¿sí? Vean las inflaciones que traíamos. Claro, ahora somos otra economía y tenemos una inflación, pues, bastante más chica, aunque a ustedes se les puede hacer la inflación del año pasado, se les hacía enorme, a todo el país se nos hizo gigante, ¿verdad? Pero bueno, ahí está una gráfica donde no era lo más grande. Así como la caída del PIB fue, pues la economía tampoco, la inflación no es tan, no estoy diciendo que sea justificando nada en lo absoluto. Lo único que estoy diciendo es que hay niveles. Lo que es casca, luz, agua, gas. No. No. Pago de vivienda. Y ahí están diferentes productos en la página del instituto para que lo vean. Es el producto más pesado, pues porque pagamos mucho en renta bueno, hay cosas que las dividimos pues, muy locamente en el mundo y decimos subyacente, la que subyace, la que está ahí como que más fija, y la no subyacente, que son las frutas, las verduras, la carne, que pues, tiene temporalidades, ¿no? O sea, las frutas, pues no encuentran todos los meses mamey, ¿no? O no. Ojalá, ¿verdad? Porque es muy rico, pero no hay. No hay. ¿Sí? Entonces, y hay incluso cosas negativas, valores negativos. Aquí hubo cosas negativas, interesantes. La bronca era lo de arriba, ¿no? Lo subyacente. Y esta es una grafiquita ahí que nada más se las quise traer recientemente para que vean que la inflación pues no es nada plana, eso que dicen que no, se mueve como loca. Adelante. Una inflación negativa es que en lugar de que suben los precios, bajan.
Pues fíjate que te causa muchos problemas a la economía si se mantiene durante un rato. Porque la deflación, entonces lo que haces es que lo que ahora compras, antes lo comprabas más caro, en teoría suena muy bien, pero eso te implica un problema laboral y un problema de PIB. El PIB también debe de estar para el otro lado. Y entonces te causa un problema de producción. O sea, en términos generales sí, que bajen los precios muy bien, sí, pero o sea, recuerden que esto es la velocidad con la que se mueven los precios, es la inflación, no el volumen de los precios, ¿sí? Bueno. Unidades económicas. ¿Esto qué quiere decir? Establecimientos formales. Hay 6 millones de establecimientos en el último censo 2019, con 36 millones de personas ocupadas, pero lo que quería mostrarles era esto, cómo ha cambiado la actividad económica. En el 2009 pesaba la manufactura el 29%, ahora pesa el 32%, pero vean el comercio de 12 a 21%. Por eso ven la terciarización de la actividad económica, ¿sí? Y los servicios también de 17 a 20, y vean cómo ha bajado la minería donde está el petróleo. Antes decíamos que éramos una economía petrolizada, donde el petróleo, la riqueza de todos, está muy bien. Pero antes pesaba el 20% del valor agregado y ahora pesa el 9,5%, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque los precios han bajado del petróleo y también hemos dejado de producir petróleo. Se gastó mucho petróleo, se exportó, se hicieron muchas cosas, pero ya no se encontraron nuevas cosas y se sigue produciendo, pero en menor cantidad, y por eso pesa menos. Y tenemos que importar petróleo. También exportamos, pero también tenemos que importar gasolina. Entonces, bueno, pues es un diferente. Esta gráfica se las puse porque a veces pensamos que la economía informal, entendiendo por informalidad que no tienen relación con el seguro social o este tipo de situaciones más relacionadas con las instituciones, puede ser la salida de la economía mexicana. Nada más les quiero decir esta grafiquita. Si yo veo el número de establecimientos, el 62% de los establecimientos, de las tiendas, de las fábricas chiquitas o grandes, son muchas más el número de establecimientos formales. Es el 62%. Dan trabajo solamente al 19%. Pero vean cuánto generan. Generan solamente el 3% del valor agregado, el equivalente al PIB. Sí, la solución no es eso, porque tendríamos que hacer muchas cosas para llegar a que ese 3 creciera, porque es mayoría. No voy a meter en camisa de once varas, yo nada más doy información y ustedes interpretan. Ustedes son parte de los usuarios. Otra cosa importante que vale la pena que los utilicen, porque la iniciativa privada lo utiliza mucho y se genera mucha información, es el Directorio de Estadística Nacional, el Directorio Estadístico de Unidades Económicas. Es un producto en línea que pone las unidades económicas por puntos en el lugar donde estaban. Esto sirvió mucho en la pandemia, por ejemplo, para toma de decisiones. Ahorita en Acapulco pues lo están utilizando de lo que había en otras inundaciones, en fin, se utiliza porque ahí están cuántos y de qué tamaño están, ¿no? Aquí lo que les puse es pues los dentistas, ¿no? O lo relacionado con los dentistas. Y eso espero que vean unos puntitos rosas. Pues son todos los dentistas que hay. En esta parte que es a Benito Juárez, en esta ciudad. Pero eso, así como está, pues lo pueden encontrar para cualquier localidad mayor a 2,500 habitantes. Tal vez en algunas no haya, ¿verdad? Chiquitas, pero ¿no? Y esto es muy útil.
Por eso se los quería presentar. Obviamente atrás de esto está el censo económico y del censo económico está atrás todo lo que les he estado repitiendo. Y damos información como es. Ese dentista en la calle Hipólito Taine y nos dice cómo se llama y nos dice pues si es grande o chiquito en términos de cuántas personas tiene. Y esto pues podemos encontrar a mi dentista o podemos encontrar la Ford o la empresa que quieran ustedes. Bueno, ¿cómo estamos laboralmente? Cuando ustedes oyen, ay, es que la desocupación es un problema gravísimo en México, ¿qué les viene a la mente? Gente que no tiene trabajo, ¿no? Y que lo anda buscando. Bueno, pues ahí están las tasas de crecimiento. Y bien, bueno, ahí viene la serie desestacionalizada y todo que Gonzalo algún día, ya cuando lleguen con él, se los explica re bien de qué quiere decir, pero es, pues, digamos, tratarlo de que sea, quitarle todos los ruidos estadísticos y dejarla más bonita. Pero ustedes siempre nos han dicho es que el desempleo en México no puede estar tan bajo, no puede estar con esa economía que tenemos, no puede estar tan bajo. Y si ven Estados Unidos, es que Estados Unidos está muy alto, y en Europa, y las arañas, el INEGI está mal. Es lo que nos dicen. Bueno, les quise traer esta grafiquita, son todos los países de la OCDE, y resalté en colores España, Chile y México. Ustedes dicen, México está hasta abajo, ¿cómo puede ser posible que aquí no haya tanto desempleo como en Chile o en España si tenemos una economía más grande que los dos países? Como se los mostré en el cuadrito anterior. ¿Cuál es la diferencia? Algo que les va a tocar a ustedes resolver. Que los dos países de arriba tienen seguro de desempleo y en México no existe. Entonces, si te quedas desempleado, te dan una lana y entonces no te preocupas tanto. Aquí el desempleado no come. Es muy diferente. ¿Y eso cómo lo van a resolver? Ustedes tienen que hacer los cálculos de cuánto cuesta el seguro de desempleo en este país, que es carísimo. Pero hay que hacerlo, porque si no, pues cada día vamos a tener problemas de que entonces, aquí están contados todos los que trabajan, aunque sea un poquito en cualquier lado. Entonces, toda la economía informal o de calle se encuentra ahí. Y eso no es un trabajo al que aspiramos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que ustedes, su generación, pues espero que lo resuelvan algún día por si me quedo desempleado. Seguro de desempleo no hay porque es muy caro, porque cuesta mucho, porque no tenemos el recurso y porque también sucede en los países. Hay países que a veces la gente se autodesemplea para poder cobrar el seguro. Se tiene que encontrar un balance. En Estados Unidos, por ejemplo, sí te dan un dinero, pero no por mucho tiempo. En España también, ¿sí? Entonces tenemos que calcularlo, pero tiene que ser a través de un impuesto que se genere la masa para poder dar ese empleo, para que no nos lo cobren a los que trabajamos, ¿no? Sino que lo paguemos todo. Y es un poco caro, porque imagínense, si estamos hablando de varios millones de personas, pues hay que pagarle. ¿Y cuánto tiempo, no? Entonces, pero es una bronca real. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a disminuir la población, la economía informal. Bueno, pobreza. ¿Qué es pobre? Esto es un tema, un rollo, pero atrás de esto, pues hay una metodología muy importante que se genera en México, no en todos los países se genera, y son métodos estadísticos bastante sofisticaditos, ¿no? Allá Gonzalo se lo podrá decir con mayor tranquilidad en alguna de las clases, pero se mide bajo modelos estadísticos multivariados, ¿sí?
Y entonces esto lo que quiere decir es que no es tan fácil medir la pobreza. Vemos el resultado final que disminuyó y que subió y que sí, está bien. ¿Cómo construirla y cómo llegarlo? Se tardó el país mucho tiempo en llegar a este tipo de cosas. Son mediciones muy precisas que se basan en la encuesta de ingresos y gastos, de ir toda una semana, estar en el hogar para ver en qué gastan las personas. Y en base a esto, ¿y cuál es su ingreso? Y en base a esto, construir estos indicadores que ya los ponemos al final de cuentas en un mapita y lo que dice, pues en el norte están menos pobres que en el sur. ¿No? Pues sí, efectivamente, si ustedes ven, pues acá Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, pues es donde más pobreza hay y menos pues, en el norte. Está bien, la bronca es, como decía su compañera, y ahora cómo le hacemos, ¿no? Sí, ha bajado la pobreza, sí, perfecto, pero todavía no es suficiente. Y lo traje a colación, insisto, nada más porque atrás hay mucha estadística de alto nivel. ¿Sí? No es fácil entenderle a los métodos, pero hay muchas cosas atrás de esto. Y bueno, hay dos tipos de pobreza en México. Pobreza extrema y pobreza en general. Aquí están las pobrezas generales, ¿no? Donde estamos alrededor de los 30, y esta es pobreza extrema. ¿Sí? En esta tienen una serie de características y en la otra tienen más características acumuladas. Bueno. Inseguridad. Esto es de las pocas cosas que es bien difícil medir a través directo. ¿Cómo medirían la inseguridad? Una manera sería preguntarle a toda la gente, ¿cuántas veces te han asaltado en el metro? ¿O cuántas veces no? O en el camión, o en la combi, o en el método, o en tu casa, lo que sea. Sí, lo hacemos, y ya hay registros de cuántos robos, etcétera, etcétera, hay. Pero una manera que se hace en todo el mundo son las encuestas de percepción. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tanto nos sentimos? Son de las pocas cosas que hacemos en el Instituto de Percepción. ¿Sí? Pero es una manera porque esto también es qué tan seguro te sientes. Ustedes, cuando se van de antro o de fiesta a las 2 de la mañana o 3, ustedes se sienten, pues no están inseguros, mis papás están mal. No, bueno, está bien. Depende de a quién le preguntemos, nos va a decir la inseguridad o no. Entonces tiene que estar balanceada la muestra y entonces vean ustedes cómo sí ha bajado la inseguridad, está bien, pero de todos modos es muy alta la inseguridad, el sentimiento de inseguridad. Claro, antes estaba peor, pues sí, en el 17, 18, ha ido bajando. Vean ustedes esos puntitos, ¿por qué esos puntitos? Porque no podemos ir a las casas por la pandemia, ¿sí? Bueno, y estos son de la población que por frecuencia que ha salido de su vivienda según sensación de seguridad. Los que salen más frecuentemente, todos los días, pues se sienten, el 61% se siente inseguro y el 38% no, y los que nunca salen o que se salen menos, pues como que también. Entonces es una inseguridad un poco generalizada. Bueno. ¿Qué tan educado está el país? No culto, no dije cultura, dije educado. Pues ahí están los promedios. En el 2000 teníamos 7.5 grados. Cualquiera de ustedes tiene pues 9 o 10 o no sé cuántos años. Son 6, 3, 9, van a andar en los 10, ¿no? Ya apenas estamos en el 9.7 en el 2020, a nivel nacional. ¿Sí? Hombres y mujeres casi ahí nos vamos, ¿no? 9.8 los hombres, 9.6 las mujeres. Bueno, aquí les quise traer esta grafiquita para que vean qué poquitos somos en términos de gremio, ¿sí? Son las carreras que se dijeron en el Censo de Población del 2020. Administración y negocios, de los 19.5 millones
que tienen alguna educación superior, ¿sí? Son administración y negocios, ciencias sociales y derecho, las ingenierías el 17, y vean ustedes, de todos modos, con que éramos poquitos me puse aquí, ¿no? Ciencias naturales, todas las ciencias naturales, las matemáticas y la estadística, todos juntos, somos el 2.6% de la población que ha estudiado educación superior, ¿eh? O sea, después hay que verle de toda la población, pues ya nos hacemos todavía más chiquitos. Pero bueno, no importa, aunque seamos pocos, hay que seguirle, ¿no? Bueno, ¿qué tan tecnificados o qué tanta tecnología utilizamos? Pues es de la tecnología. ¿Cuál es la tecnología más usada? ¿Eh? La tecnología más utilizada, el aparato, la computadora, no, es el celular, ¿sí? Con el celular hacen maravillas. Yo hablo por teléfono y hago cosas, pero ustedes hacen maravillas, ¿cierto o no? Pues por eso, ahí está el reflejo. Vean, usuarios de telefonía, usuarios de internet en México, bueno, ahí no veo, pero andan en los 80 y tantos, ¿no? Casi cerca de los 90. Sí, usuarios de computadora, va para abajo. Les dirán, está mal. No, va para abajo porque el celular va para arriba. Entonces están utilizando más celulares, iPads, todo esto que computadoras. ¿Sí? Y así estamos. La diferencia está en las zonas rurales y urbanas. Bueno, también hacemos cosas de medio ambiente para que no me vayan a decir, es que no hacen cosas. Sí, pedimos cosas de medio ambiente, como esta, ¿no? Los gastos o sea, se mide el déficit ambiental, que es el impacto de lo que se impacta el medio ambiente y lo que se gasta en tratarlo de arreglar. Es otra bronca que les va a tocar a ustedes, ¿eh? Ahí se las encargamos, los que ya no nos va a tocar. Vamos a arreglarlo, pero se gasta muy poquito con respecto a lo que se causa de problemas al medio ambiente. Se valora alrededor de los costos totales de agotamiento y degradación ambiental en $1 billón en el año. Y solamente invertimos casi la décima parte. ¿Sí? Ahí a ustedes les va a tocar arreglar eso. Y esta es los costos totales por degradación con respecto al PIB. Va bajando, afortunadamente, pero todavía es muy alto. Obviamente atrás de esto está la valoración de cosas, la medición, etcétera, etcétera. Finalmente, el último tema, los efectos de las pandemias. Se murieron más de 1 millón de establecimientos en el 20. Nacieron otros, se hicieron más chiquitos. ¿Sí? Ahí está una comparación, nacimientos y muertes de unidades económicas. ¿Sí? Ahí vean las tasas mensuales, y ahora les voy a poner lo más relevante, que son las personas. Esta es la gráfica de las estadísticas de defunciones registradas de acuerdo a la semana epidemiológica que se definió. Bueno, y ustedes pueden ver cuántos se murieron, cuántos, etcétera, etcétera. Esto le dábamos seguimiento todos los días, ¿no? Y seguramente vieron un dato por ahí, que también los que estudiaron demografía, los que ya estudiaron demografía, o seguros, o X o Y, sí, tal vez lo hayan visto, sí, que es este concepto de el exceso de mortalidad. ¿Qué es el exceso de mortalidad? En todo el mundo lo que hicimos para saber cuánta gente se había muerto por la pandemia, trabajar bajo este concepto, es si nosotros trazáramos un modelo de cuál es la mortalidad en el país esperada y la comparamos contra lo que fue. Y vean ustedes, la raya amarilla, la gráfica amarilla, eran las defunciones esperadas en un modelo Poisson. Esto ya los que llevaron probabilidad 1 ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Y después está otro modelo que se llama canal endémico.
y la raya en azul oscuro son las defunciones. Así se calculó en el país la cantidad de muertes por COVID. Había un modelo atrás y se llegó a la cantidad de lo que se considera el exceso de mortalidad, que fue, digamos, el evento que cortó la tendencia de las tasas de mortalidad. Y esto, pues bueno, también es saberle de demografía, saber todo este tipo de cosas para poder llegar a este tipo de modelajes desde el modelo de Poisson, que estoy hablando de probabilidad 1, ¿no? Que bueno, yo lo vi en probabilidad 1 hace 50 años, pero lo vi en probabilidad 1. ¿Cuántos cursos llevan de probabilidad? ¿2? ¿Y de estadística? ¿3 ya llevan? Ah, qué bueno, yo llevé 2. Bueno, finalmente es también otra cosa relacionada con la pandemia, la cantidad de gente que se salió de estudiar por cuestiones de COVID, ¿sí? Ahí son estimaciones que se han hecho, tanto hombres como mujeres, de la población de 3 a 29 años, o sea, ustedes, inscritas en el ciclo escolar 2021, no inscrita por motivos de COVID en el 2000 o por falta de recursos, según sexo y su porcentaje. 2021, y vean las cantidades de que pues a veces no se habla solamente, o se habla de los problemas económicos, pero es muy grave. Gente que se salió de estudiar porque no tuvo, porque se murieron sus papás, por lo que tú quieras, Guchimandes, ¿sí? Y los efectos del COVID también desde otro punto de vista. Bien, pues esto es todo. Todas sus órdenes, cualquier pregunta, con mucho gusto se las amplío. Pero la ciencia, yo tengo un comentario. Antes que nada, agradecerle esta presentación a Arturo y indicar esto que nos presentó realmente solo una pequeña muestra de lo que hace el INEGI. Realmente el INEGI tiene muchísima información que genera, que como lo mencionó Arturo, ustedes pueden revisarlo en la página. Y estos son resultados, pero también están las bases de datos y también se necesitan manos para que alguien analice esas bases de datos. Ese es uno de los comentarios que quiero decir. El otro, y lo mencionaba también al inicio, es lo que está detrás del INEGI, que es una institución que es autónoma, que es independiente y que trabaja con una rigurosidad metodológica muy grande y que afortunadamente también tiene a la cabeza esto que es la Junta de Gobierno, y aquí, bueno, tenemos la fortuna de que Arturo va a pertenecer a la Junta de Gobierno, de alguna forma, eso nos asegura que mantendrá estas características que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces tenemos información que es oficial, que es de interés nacional, y que tiene esta característica de que es autónoma, independiente, con rigurosidad metodológica que comentamos todos nosotros y que se va a seguir manteniendo, ¿no? Y es la que sirve para el diseño, la evaluación de políticas públicas. Entonces, bueno, eso lo quería mencionar porque es algo trascendente, importante del INEGI, y bueno, pues los invitamos siempre como profesores, pero también seguramente desde el INEGI a que puedan revisar toda la información general. Y ahora sí, ¿alguna otra duda? Las que quieras, total. Porque no lo entendí bien. De que ahí puso en esa diapositiva que a veces los cuatro de grupos locales eran de Sí, con gusto, mira. Bueno, voy a ir casi a lo mejor si me hicieras favor de volverla a quitarla y ponerla porque es más fácil. Sí, mira, el INEGI para garantizar la participación de las diferentes instancias tiene que armar, digamos, cuerpos colegiados que le sirven para decirle, oye, mira, aquí pues hay que buscar más información de esta naturaleza o buscar información de esta otra, de las primeras láminas, creo que la tercera. Ahorita, aquí ya con esta, mira. La siguiente, esa. Entonces,
el INEGI tiene un doble papel. Somos generadores de información, pero también somos rectores del sistema de estadística, el sistema estadístico nacional, o de información estadística y geográfica, porque también somos la autoridad, digamos, en la materia geográfica. Ustedes dirán que pues, si los volcanes siguen siendo, sí, nada más que hay que medir el país. Los que estamos midiendo el país y cada ratito se mueve, ustedes dirán, no, este hombre sí está medio deschavetado. Pues sí, se mueve, porque tenemos ríos y los ríos se mueven y entonces cambian de cauce y cambian los espacios. Pero bueno, entonces tenemos 4 cosas. Primero tenemos un órgano de consulta general, que es el Consejo Consultivo Nacional, que es el principal órgano que tenemos en el que tenemos que basarnos y al que tenemos que informar. No nos dice, no nos obliga a hacer las cosas, pero sí nos sugiere qué cosas hacer. Y ese órgano de consulta, a su vez, está conformado por 4 subsistemas en los que hemos dividido la producción de información. Uno es la parte sociodemográfica, o la demográfica y social, la parte económica, geográfica y la de seguridad pública, impartición de justicia y gobierno. Son los 4 grandes temas en los que hemos dividido, y cada uno de esos temas nos hacemos comités técnicos para que las diferentes instancias, el Banco de México, la Secretaría de Economía, los gobiernos estatales, etcétera, vayan y discutamos la metodología. ¿Sí? No tenemos que hacerles caso, pero sí es importante discutir las metodologías. Somos un órgano colegiado y de esos hay como cerca de 40 órganos, y en esos son nuestros órganos de consulta para que en la Junta de Gobierno aquí tomemos las decisiones que deben de hacer. Hay 5 personas en la Junta de Gobierno, un presidente, en este caso presidenta, ¿sí? Y 4 vicepresidentes, una vicepresidenta y 3 varones. Yo soy uno de ellos. Acabo de empezar en este rollo, pero yo antes pues estaba en la Dirección General de Estadísticas Económicas, en censos nacionales, y bueno, en el INEGI ya llevo un tiempecito. No estoy tan grande, ¿eh? Todavía puedo hacer cosas. Bueno, sí, más o menos, a final de cuentas lo que te quiero decir es algo importante, es que no nos mandamos solos el INEGI, ¿sí? Sino que no tenemos que dar cuentas, no solamente al Congreso, sino que tenemos que dar cuenta al Consejo Consultivo, ¿sí? Que son como 40 instituciones y estados de la República. ¿Por qué? Pues porque los datos producidos son obligatorios para todo el país. ¿Algún otro comentario? Duda, pregunta, con gusto. Si no les gustó, allá arriba hay una. O sea, tienen como algo, o sea, pues nadie dice como tratando de ser más crítico en este sentido, porque precisamente la tabla de control y seguridad, algo que era para nosotros interesante también ver cómo es que solamente las mujeres perciben la inseguridad a través del tiempo, ¿no? Porque vivimos tanto en este país y todo lo demás. Y bueno, o sea, en estos temas quería saber que también como que se están metiendo, no sé, a nuevas, no sé si como formas de evaluar. Sí, gracias por la pregunta, muy importante, interesante y complicada. Estamos haciendo un esfuerzo en muchos lados del mundo, estamos haciendo esfuerzos por, digamos, darle luz a la problemática por género, no solamente por sexo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en México? Hay uno de estos comités técnicos que te decía yo, es sobre estadísticas de género.
Y lo que estamos haciendo es tratar de generar más y más información que permita ubicar la problemática de la mujer. No solamente desde el punto de vista laboral o esta como inseguridad, sino también los feminicidios y también otro tipo de diversidad sexual. No es fácil, pero estamos avanzando. Hay una encuesta hace, si mal no recuerdo, fue el año pasado, una encuesta de preferencia sexual. Y bueno, fue muy demandada, muy comentada, y tratamos de abarcar pues todos los géneros actuales para ofrecer información porque no había. Pero el objeto es visualizar la problemática de la mujer en lo particular, también de los hombres, por supuesto, y tratar de ir, digamos, dando elementos para la toma de decisiones. Porque, insisto, tomar decisiones sin evidencia, pues como que puede sonar un poco más difícil, ¿no? Nos falta, sí, y bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Hay cosas como el PIB, que pues no lo puedes medir por hombres y mujeres, ¿no? Ojalá. Hay una lámina que pues creo que o pasó muy rápido o la quité, de que habla del valor de los trabajos domésticos. Si midiéramos todo el trabajo doméstico que hacemos en los hogares, tendríamos un PIB un 20% más grande. Y ese 20%, cerca del 15% lo hacen las mujeres. Aunque digamos los hombres que hacemos cosas en nuestra casa, la neta hacemos poco, ¿no? No lo traigo aquí, pero hay información, si te interesa, con gusto. Es una cuenta satélite, le llamamos así, pero está muy bien trabajada en el sentido de que se valora toda la actividad que hacemos todos en el hogar, que es un mercado, digamos, de trabajo no remunerado. Se llama la cuenta satélite de trabajo no remunerado en los hogares y que viene de encuestas de uso del tiempo, donde también se valora o se mide el trabajo de la mujer en la casa, que es trabajo no remunerado, pero a final de cuentas un trabajo muy importante. Y somos de los pocos países, por cierto, que tiene cuenta satélite de trabajo no remunerado para visualización de la problemática de la mujer. Desgraciadamente, pues ese 20% no se paga, ¿no? O sea, pero es una valoración de todo lo que se hace en los hogares, que es algo de simplemente visualizar. A final de cuentas, si sumáramos eso, la diferencia y valoráramos eso y se pagara, la diferencia entre hombres y mujeres se achica. Sigue siendo todavía alta, pero obviamente se achica, ¿no? Pero bueno, ahí hay cosas. Perdón. Pues gracias a todos los que están también por canales digitales. Gracias.